Hola, buenos días a todos. Soy Carmen Muñoz, soy miembro del Servicio de Apoyo a la Docencia y la Investigación de la Biblioteca Complutense y os doy la bienvenida a este taller de hoy titulado Portal de Producción Científica de la Universidad Complutense para Investigadores, que va a impartir Andoni Calderón. Andoni es el director de proyectos bibliotecarios de la Biblioteca Complutense y es un pilar fundamental de nuestro portal de producción científica. Antes de darle paso, me gustaría repasar con vosotros las normas de la sesión. Esta sesión va a ser grabada en vídeo y se va a publicar en el canal de YouTube de la Biblioteca Complutense. Entendemos que si permanecéis en ella, dais vuestra conformidad para la grabación y si no es así, por favor, tenéis que abandonarla. Para que no interferir en la sesión, os pedimos que mantengáis en todo momento el micrófono silenciado y la cámara desactivada, que no pulséis compartir contenido ni iniciar grabación. Y si queréis hacer preguntas, utilizad el chat y al final de la sesión Andoni nos contestará. Ahora sí, empezamos. Andoni, cuando tú quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias, Carmen. Voy a compartir la pantalla. A ver, una vez se ve Te ve perfectamente, Andoni. y se oye. Vale, muy bien. Sí, todo bien. Bueno, pues me pidieron que hiciera una presentación sobre el portal de producción científica pensado de cara a los investigadores. Entonces, bueno, yo lo he ideado de una manera que quizás pueda parecer un poco peculiar, pero lo que intento mostrar sobre todo son algunas cuestiones que quizás no están claras, aunque deberían ser evidentes. O quizás cuando estéis viendo el desarrollo de la presentación que tengo diréis, no sé para qué nos está dando esto. En cualquier caso, bueno, creo que tendré alguna cosa que os pueda interesar realmente, aunque otras quizás no. Bien, este sería el esquema de lo que tenemos, de lo que os voy a comentar. Primero vamos a hacer un poco de historia sobre el portal, después un apartado sobre cómo funciona, los elementos claves y sobre todo, y luego una de cuestiones relevantes. Aquí es donde digo fundamentalmente que probablemente ya lo sepáis, pero yo lo quiero destacar, porque normalmente se dice, ¿por qué no están todas mis publicaciones? ¿Por qué no aparezco? ¿Por qué no sé qué? Pues igual se debe a algunas de las cuestiones reflejadas allí. Después tenemos un tercer apartado, bueno, el apartado 3, mejor dicho, en el que hablaremos de las fuentes principales de las que se extraen los documentos, las publicaciones que aparecen en el portal. Después veremos en los puntos 4 y 5 las personas que forman parte del portal, que son son los principales protagonistas, junto con sus publicaciones. Después lo daremos todo un poco, un poco por encima, porque todos los elementos que aparecen en el portal tienen la misma estructura. Esas personas se agrupan de diferentes maneras. Se agrupan en facultades, en departamentos, en institutos o centros, en grupos de investigación, en proyectos. Entonces, como tanto en el punto 4 como 5 ya vamos a mostrar los elementos más importantes, luego las agrupaciones no vamos a profundizar demasiado. Después de todo eso, vamos a mostrar los datos globales de la universidad. Y un último apartado para indicar que esto es un proyecto en beta constante y constantemente se están haciendo innovaciones, introduciendo novedades. Me voy a limitar a utilizar la presentación. Si dependiendo el tiempo que nos lleve, quizás pueda hacer algo en vivo, pero la principal razón por la que no lo hago en vivo es porque me puedo perder. Me puedo dedicar solo a tratar determinada cosa, mientras que si sigo la presentación seguramente al menos tocaré los puntos que he decidido tocar, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar con un poco de historia. A finales de 2015, el entonces vicerrector de investigación nos pidió a la biblioteca que hiciéramos un ranking como este que tenemos delante. Era un ranking realizado en la Universidad de Granada. Dirán, ¿y qué importancia tiene la Universidad de Granada? Bueno, pues la Universidad de Granada ha formado a los principales bibliómetras de este país, de todos los signos, casi, quiero decir de todos los signos, de todas. Incluso el SJR sale de un antiguo decano de la Universidad de Granada, los INREX y demás también. Bueno, cualquier cosa casi que tenga que ver con bibliometría en España ha surgido un poco en Granada. Bien, entonces, ¿en qué consistía? Básicamente tenían un ranking de investigadores cuya fuente era el Google Scholar Citation.
no nos parece que sea lo más adecuado, pero el Google Scholar, por bastantes razones que las comentaré después, pero al fin y al cabo lo que tenían, y eso es lo que se pidió. Por otro lado, claro, luego tenían los datos internos de la universidad de los que sacaban más datos, ¿de acuerdo? Llamo la atención, he traído esto, el día 16 de marzo se cerró esta plataforma. Bien, como se quería que se hiciera una plataforma similar, llamo la atención, fijaos, aquí información global histórico, pues aquí global histórico. Es lo mismo, con la diferencia que las fuentes que se utilizaron en el portal bibliométrico de la Complutense era Scopus. Scopus ya era otra cosa. También explicaré después por qué Scopus es otra cosa. Teníamos ya los identificadores de una parte importante de nuestros investigadores. Fijaos, aquí está indicado, teníamos 3.600 identificados en Scopus, mientras que en Google Scholar Citations teníamos 1.200, ¿vale? Entonces, esto fue un proyecto en el que participaron varios vicerrectorados y los servicios informáticos, y los servicios informáticos nos diseñaron lo que es el portal bibliométrico actual, ¿de acuerdo? Aquí vemos un ejemplo con, en este caso, de Scopus. Ahora lo dudo si es Scopus o ya no me acuerdo cuál es el que está subrayado, pero bueno, en cualquier caso, sí, ese Scopus está aquí, es lo que me parecía, el que está marcado publicaciones en Scopus 665, y bueno, pues teníamos los distintos identificadores que tenía el autor, su índice H y el número de citas que tenía en Scopus. Y si pincháramos en la pestaña de Google Scholar, pues aparecerían los de Google Scholar. Aquí habría faltado cuando menos el de Dialnet, que estaba previsto hacerlo, pero al final nunca se hizo. Entonces, curiosamente, el 27 de octubre de 2021, digo curiosamente, porque el nuevo portal está basado está desarrollado junto con la Fundación Dialnet. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que las fuentes principales de las que se extraen las publicaciones son Scopus y Dialnet. Scopus ya está en lo anterior, aquí incorporamos Dialnet. ¿Por qué? Pues porque básicamente las ciencias sociales y las humanidades quedaban muy mal representadas en los anteriores. Y recientemente, en este mismo portal, pues se ha empezado a captar la información de la Web of Science. Pero como veremos, esa información de Web of Science está muy solapada con Scopus, tampoco hay grandes diferencias. Probablemente alguno que me esté escuchando dirá, pues en mi caso sí que hay muchas diferencias. Sí, no digo que en casos particulares no las haya, pero en general no las hay. Y aquí destaco los datos que había a 27 de octubre de 2021 y los que tenemos ahora, casi 2.000 investigadores más y casi el doble de publicaciones. Ahora rondamos las 350.000. Las tesis son similares, bueno, si han leído desde entonces, pues no se habrán leído tantas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo funciona el portal? Pues porque toma los datos de distintos lugares y eso nos permite verlo pues, en distintos lugares y procesar los datos, ¿de acuerdo? Bien, pues por un lado tenemos todos los datos de los investigadores que deberían provenir de los distintos servicios que tiene la universidad. En este caso, desde Ochoa, llaman Ochoa a un programa basado en Universitas 21 en el que están los datos administrativos, bueno, no sé qué otro tipo de datos, yo nunca lo he llegado a ver, de los investigadores. Y la idea es que el portal se alimente automáticamente de esos datos, es decir, que cada vez que llega un investigador y se carga la base de datos que fuera, se refleja en Ochoa y se reflejaría en el portal. ¿Qué es lo que ocurre? Que como todavía esa carga automática no se ha establecido, porque están intentando depurar determinados procesos, lo que fuera, pues lo que se hace es enviar ficheros. Y ahí lo que pongo es un ejemplo de cómo hay que enviar los ficheros, ¿vale? En ficheros CSV, es decir, tenemos que poner esto en la parte de arriba y debajo tenemos que poner los datos de cada uno de los investigadores, ¿vale? De las personas. Casi todos son datos que tienen que ver con la institución, si excluimos el código Dialnet, ¿vale? Y solo son obligatorios los que tienen el asterisco, en principio. El código Dialnet, porque, bueno, lo veremos después, tiene su importancia. Entonces, se subirían las personas por un lado y las unidades organizativas por otro. Y después lo que hay que hacer es ligar personas y unidades organizativas. Y cada vez que hay que añadir una persona, pues hay que subir un fichero con todas las personas que forman parte de esa unidad organizativa, porque el nuevo fichero que se sube borra los anteriores. Es decir, imaginemos que subimos
que tenemos 2 personas nuevas en filología. Subimos esas 2 personas nuevas en filología y borramos todas las que hubiera antes, ¿vale? Entonces vamos a ver, borramos de la estructura, no se irían los datos, se volverían a recuperar y demás, ¿no? Pero eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces es un poco farragoso. Esto es por lo que a veces, en muchas ocasiones se dice, ¿por qué yo no estoy? Pues no estoy porque todavía, por lo que fuera, no se ha recibido un fichero, no podemos estar recibiendo ficheros todos los días, se reciben cada cierto tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces se sube. Bien, ¿y de dónde vienen los documentos? Pues fundamentalmente los documentos hasta bien hace bien poco se recibían de Dialnet y de Scopus. Y últimamente se llevaba tiempo probando, igual un año y pico o más con WOS, y básicamente ya se está recibiendo también de WOS. ¿Cómo se hace esto? Pues la carga es automática. Esa carga es automática y periódica. Lo que hay que hacer, además, es evitar duplicados. Hay que tener en cuenta que tanto de una fuente como de otra nos pueden venir los mismos documentos y no podemos poner varias veces el mismo documento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues que hay una serie de pasos que dar. El primero está la identificación. La identificación, como veremos, tiene que ver con los identificadores de persona que tienen cada una de las bases de datos. Después se descargan los datos que están relacionados con ese identificador, se contrastan para ver si realmente están bien o no, si coinciden con otro y después se indizan. Hay veces en el que en el portal en realidad están esos documentos, lo que ocurre es que todavía no se ven porque falta el proceso de indización. ¿Cuándo se indiza? Todas las noches se indiza. Pero eso no significa que un documento que acabe de entrar, que entre ahora, mañana vaya a estar. En el caso de Dialnet es posible que sí, normalmente suele estar de un día para otro, pero a veces puede tardar 2 días. Por la razón que fuera, hay que tener en cuenta que los procesos informáticos que hay por detrás, pues no siempre salen perfectos. Y Scopus se carga normalmente todos los fines de semana. Lo que ocurre es que hay un proceso, como digo, que hay que comprobar si hay duplicados, hay distintos procesos que hace que tarde un poco más, que a veces puede llegar casi a las 2 semanas. Y además, también puede ocurrir, sobre todo ocurría más al principio, y fallaba la carga por lo que fuera y había que volver a esperar. ¿De acuerdo? Y hace poco, cuando se ha puesto WOS como una fuente para cargar las publicaciones, se ha decidido que se cargue una vez al mes, porque así facilita que entren los de Scopus y después se contrasta lo que está duplicado. Porque si no, se andarían solapando. Primero ponemos este, luego ponemos el otro y tal. Entonces se ha decidido que sea mejor así, ¿vale? Bien, he dicho que el proceso es automático, pero eso no significa que sea instantáneo. Automático significa que hay un procedimiento que se hace sin intervención humana, ¿de acuerdo? Pero no significa que sea, como ya he dicho, se indica cada día y lo de Dialnet puede puede actualizarse al día siguiente o al cabo de 2 días. Sí que hay alguna cosa que es prácticamente instantánea y es cuando nosotros vamos a Dialnet, introducimos un identificador de un autor o de una autora y vamos al portal y automáticamente aparece. Vamos, automática e instantáneamente aparece. Bien, este es un ejemplo para mostrar lo que se está diciendo. El apartado de la izquierda nos indica los distintos índices que tenemos en el portal. Y los documentos, más de 400.000. Las personas, más de 13.000. En el portal aparece que son 8.000 y pico, pero tenemos otros investigadores que igual no están identificados del todo. Aquí os fijáis cuando pone que es la última indización que se hizo. Hay que tener en cuenta que esta imagen la saqué el mes pasado, ¿eh? No, hay alguna cosa que la actualicé antes de ayer, pero hay otras que son del mes pasado. Y aquí vemos las descargas. Ahora mismo me he fijado, hay una del día 29, creo, ¿vale? Pues la última que había cuando yo lo saqué fue hace 4 días y consiguió 5.000 registros, de los que importó solo 289. ¿Por qué importó solo 289? Porque vería que los otros ya estaban, seguramente, ¿de acuerdo? Y lo mismo en el caso de WOS, ¿vale? Y, como veis, aquí hay un botón que pone ver más y aquí se verían las últimas descargas de Scopus. Llamo la atención, aquí indica cuánto tardaba, esta tardó muy poco, pero bueno, por la razón que fuera, solo rescató un documento y a veces dan error. Esto les sirve a los informáticos, si os fijáis, cada uno tiene una idea, ellos saben gestionarlo y bueno, no, si ellos lo saben gestionar, yo, por mí, perfecto, no, menos problemas. Y aquí lo mismo ocurriría con Word, ¿vale? Simplemente para que se vea cómo los procesos
son automáticos, pero no son constantes. Hay que tener en cuenta que las descargas, las dos se hacen vía API, ¿vale? La de Scopus es una API especial que nos permite sacar muchos más datos por la que hay que pagar, y la de la WOS, bueno, no hay que pagar directamente por ella, pero viene incluida en el paquete cuando se suscriben las bases de datos. Bien, ahora voy a lo que llamaba yo cuestiones relevantes. ¿Cuáles son las cuestiones relevantes? La primera de todas, no hay una única base de datos en las que estén todos los datos de ninguna persona que exista en el mundo. Bueno, salvo que solo tenga una publicación y esté en una base de datos, o por la razón que fuera, solo publicara todo, yo qué sé, en Nature. Entonces esté todas en la Web of Science, ¿vale? Y ahí pongo algunos ejemplos, solo pongo algunos, ¿vale? Las de arriba son las que normalmente todo el mundo piensa que pueden servir de fuente. Ya sé que algunos igual están pensando pero no es tan sencillo. Y las de abajo, pues son de distinta tipología. Teseo, como es donde están las tesis españolas. Invenes están las patentes españolas. ROR es uno de instituciones. Pensé que le había puesto el enlace. Bueno, los pondré cuando deje la presentación, pondré las URLs. Dimensions, que se basa en inteligencia artificial y lo que hace es recopilar información, y Lens igual. Ahí es de un conglomerado de... Pero llamo la atención, las únicas que realmente tienen documentos que generan ellas mismas son estas tres, porque Google Académico no genera nada. Google Académico lo que hace es buscar y recopilar. Pero tanto Web of Science como Scopus como Dialnet lo que hacen es indizan determinadas revistas, las vacían y ponen los contenidos de ellas. Y Orphic tampoco crea nada, es simplemente enlaza y parcialmente, ¿vale? Bueno, ya voy dando algunas pistas de lo que vendrá después. Y cada una de esas bases de datos que acabamos de ver y muchas otras que se pueden estar pensando tiene sus identificadores. Y aquí hay algunos ejemplos de ellos. Este es el ORCID que conocéis bien, el Research ID, el de Scopus y el de Dialnet, el de Dimensions, el de Lens, el de Google Scholar, y este es un ejemplo de error, que es el de las instituciones. He tomado el de la Universidad Complutense, que a su vez tiene otros identificadores. El GeoNames tiene lo que vemos aquí, y aquí hay otros. El GRID era el precursor de lo que ahora es ROR, ¿vale? Tiene otro NISNE y demás. Y este sería el de Invenes. Llamo la atención, tengo subrayadas dos, que son Scopus y Dialnet. Las tengo subrayadas porque son nuestras fuentes, pero las tengo subrayadas también por otra razón. Una razón fundamental, si os fijáis, las dos son numéricas, eso podía ser indiferente. No, pero lo que ocurre es que en esas dos bases de datos el identificador es obligatorio. Es decir, cada vez que se introduce un documento en una de esas bases de datos, el documento recibe un identificador. Pero de la misma manera que lo recibe el documento, lo recibe todos los autores. Entonces, eso significa que van a estar todos los autores con un código, mientras en la Web of Science no. En la Web of Science no sucede eso. ¿Por qué? Porque es voluntario el identificador, igual que el ORCID también es voluntario. En Dimension lo genera, no sé exactamente cómo lo genera, pero en realidad, como tampoco es alguien que produzca documentación, sino lo que hace es recogerla de distintos lugares. Llamo la atención sobre Lens, en el que lo que utiliza es el ORCID. No tienen que ver, por cierto, me estoy dando cuenta. Estuve pensando si poner todos de una misma autora o una misma persona, vamos, en definitiva, pero no, al final opté por no hacerlo así, ¿de acuerdo? Bien. Y luego otra de las cosas que sucede es que cada investigador, lógicamente, debería tener una única identificación, igual que tiene solo un DNI, pero lamentablemente eso no es así. Y aquí tenemos un ejemplo de una profesora que, por cierto, ya ha fallecido hace no demasiado tiempo, pero bueno, lo que nos interesa es cómo están sus registros. Esto está sacado de la Web of Science, como bien se puede ver. Aquí viene su Research ID, y aquí estamos viendo que hemos combinado estos datos de aquí, es la combinación de los 8 estos que vemos debajo. Entonces casi todo tiene que ver con el nombre, porque claro, no he acabado de comentarlo, pero como el Research ID no es obligatorio, significa que los nombres de las personas que aparecen en la Web of Science
son su identificador. Entonces, fijaos todos los identificadores que tenía Teresa, ¿vale? Porque como tiene un nombre compuesto y tiene dos apellidos que, bueno, finalmente los unió con guión, pero en cualquier caso, casi tiene todas las variaciones posibles, porque luego hay que tener en cuenta que, si nos fijamos aquí, en este que es el que más documentos tiene, 234, debajo se ve que tiene más variantes del nombre, y más, ¿vale? Bien, pero no solo le pasa a ella. Aquí tenemos, este también es un ejemplo de Web of Science, esta es una profesora de químicas y este es un profesor de veterinaria, la anterior era una profesora de veterinaria, ¿de acuerdo? Pues este está en Scopus y este también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cada uno de estos, por ejemplo, este en Scopus, que sí que aplica un ID a cada autor que se introduce, en este caso tendría un identificador por cada uno de estos nombres, ¿vale? Y el mejor ejemplo es este, antes de fusionarlos, porque se puede hacer, en Scopus te permite solicitar que se fusionen y en la Web of Science solo se lo permite al autor. A veces nos tienen en cuenta a los bibliotecarios, les enviamos un mensaje diciendo, mira, este autor, no sé qué tal, es el mismo y te suelen hacer casos. Pero Scopus tiene una opción para hacerlo. Indica si eres realmente el autor o no, hacen más caso al autor, lógicamente. En este caso, la autora. Bueno, sin más, llamo la atención porque me he estado fijando antes. Fijaos, aquí tiene 31 documentos y un índice H8. Aquí tienen menos documentos, bastante menos documentos y un índice H más alto. Y aquí también menos y el índice H más alto. Bueno, el resultado final sería muchos más documentos y algún índice H seguramente más alto. Bien, esto es lo que digo que igual todo el mundo lo sabe, pero yo por si acaso lo he dejado. Como además luego la presentación se va a compartir, nunca está de más, ¿vale? ¿Por qué es importante la firma? Porque lo que hace es identificarnos siempre de la misma manera, ¿vale? Y se evita que se desperdigue la producción, como acabamos de ver con los autores anteriores. ¿Cuáles son algunos de los problemas que tenemos? Pues hay personas que se llaman María García o Carmen García o Carmen Rodríguez que firman así sin más. Entonces hay muchísimos, con lo cual cuando una base de datos que genera automáticamente un código se encuentra con ese nombre, pues encuentra muchos posibles candidatos, ¿de acuerdo? Y luego también hay otra cosa que influye y es que la mayor parte de las bases de datos son anglosajonas. Y entonces ellos construyen los nombres de distinta manera. El nombre suele tener una partícula y solo tiene un apellido. ¿Vale? Yo alguna vez que me estaba buscando en algún listado en el extranjero y yo no estoy, y protestaba y me decía, no, si está usted aquí, señor Rehecho, me ha pedido Calderón Rehecho, pues bueno, me cogían el último. Y aquí ocurre lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, he traído tres pantallazos. Los dos primeros están basados en lo que recomendaba el editor de una de las principales revistas en documentación, el profesional de la información, y era sobre los nombres de pila. Una de las cosas que dicen últimamente es que siempre debe estar desarrollado. Entre otras cosas, si está desarrollado, vamos a saber si es un nombre de hombre o de mujer, ¿vale? Y bueno, hay distintos planteamientos ahí. Yo creo que lo fundamental es siempre, si queremos que salgan todos los elementos que forman parte del nombre, lo que deberíamos hacer es unirlos con guión. En este caso, fijaos aquí con Carmen Esther, José Antonio o María de la O. Así no hay pie a interpretaciones. Lo mismo ocurre con los apellidos. Evidentemente, uno que tenga un apellido que no es muy frecuente, bueno, no es muy frecuente en algunos sitios, en otros sitios igual es más frecuente, pues podría usar un único apellido. Hay incluso quien utiliza el segundo. Bueno, eso ya es cuestión de ver qué sería lo mejor, ¿no? Y lo que digo, lo más importante siempre es unirlo con guiones, todos los elementos. Y aquí hay unos ejemplos, este es la fuente, aquí tengo la fuente, aunque no la tengo enlazada, pero bueno. Y es vieja, es de 2002, pero es que el problema estaba siempre igual. Llamo la atención aquí, fijaos, nombre original, María del Mar Valero Ruiz, firma no recomendada, esa. Fijaos cómo le ponen Ruiz, y todos estos elementos van a formar pues un acrónimo prácticamente, ¿no? Y el último, pues bueno, el de la torre aquí lo une, pues igual lo hacen a veces dependiendo de si pone tela. Bien. Entonces, como para luego encontrar la información. Hombre, si luego siempre firmas igual y puedes buscar por esto, pues vale, pues perfecto.
Y también aquí sí que tengo un enlace que también es más o menos antiguo, lo que significa que el problema viene de lejos, de la FECIT. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que siempre utilicemos la misma firma, sobre todo los que son investigadores nuevos deberían acostumbrarse desde el principio. Yo lo que recomendaría en nuestro caso es utilizar los dos apellidos unidos por guión. Y si tienen partículas, pues todo unido por guión, ¿vale? Sobre todo hay que eliminar la ambigüedad. Y hay que conseguir que seamos únicos con esa firma, que no se parezca a ninguna otra. Bien, y ahora voy a referirme a las fuentes. 1 hora y media, ¿no? Bien, primera opción. Tomamos en cuenta, ya sé que es una pantalla que tiene demasiada información, igual podía ir a hacer que hubiera ido saliendo cada una de ellas, pero bueno, voy una a una, ¿vale? Dialnet tiene un identificador único para cada uno de los elementos, para un libro, para capítulo del libro, para una tesis, todos tienen identificadores, pero lo más importante es que lo tienen las personas, ¿vale? Y es automático, cada vez que se va a introducir un artículo, por ejemplo, no se puede introducir un nombre de autor si no tiene un código. Hay que crear ese perfil. Si consideramos que no está, y después tiene también, eso ya es para nota, una herramienta interna que lo que hace es ver si el autor ya está, la autora, ¿vale? En este caso hemos cogido un registro de una autora nuestra, ¿vale? ¿Cuántos registros tenemos de códigos de autor en el portal? 13.124, ¿vale? Identificados. ¿Qué le ocurre a Dialnet? ¿Por qué es importante? Pues porque tiene la mayor parte de las revistas españolas, sobre todo las de humanidades y ciencias sociales. Aquí doy algunos datos, luego en la siguiente pantalla las veremos por disciplinas. Cuenta con 11.739 revistas, de las que 8.212 están en nuestro idioma. Y de esas no todas son españolas, porque hay revistas mexicanas, colombianas y demás. 6.235 de esas son españolas, ¿de acuerdo? Pero es que además Dialnet recoge las tesis doctorales, no solo las defendidas, las que ha defendido cada persona, sino también las que ha dirigido. Y aunque no se vean, esta lo he puesto en cursiva y estas no, porque nosotros cuando vamos a Dialnet veremos aquí, por ejemplo, María Varela se ve su tesis y 2 tesis que están dirigidas. No se ven los tribunales, pero están, se cargan, ¿vale? Bien, y aparte de eso, de tener tesis doctorales, también tiene monografías y otras tipologías documentales. Me refiero con eso que puede tener congresos o otro tipo de documentos, ¿vale? Y las monografías puede tener libros que simplemente tienen una descripción del libro en general, o si es una obra colectiva, que pueden estar volcados también los capítulos, ¿vale? Por otro lado, el sistema que tenemos para trabajar es que en Dialnet se incluyen los identificadores de los autores. Fijaos, en este caso los de María Varela serían estos. Y he traído aquí un ejemplo de José Botella y Usía para que veáis cuántos tenían Scopus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 identificadores en Scopus. Están puestos todos porque aunque se unifiquen, a veces, bueno, a veces no, en el artículo sigue quedando el primero, ¿vale? Entonces es conveniente tenerlos todos. Y luego veis que no solo están los de Scopus, también está VIAF o también está Wikipedia, ¿vale? En este caso, José Botella Yusi aparece en Wikipedia. Y también ya se incluye en el propio Dialnet un enlace con el portal o portales. En este caso, si pinchamos aquí, nos iríamos al portal. ¿Por qué digo portal o portales? Porque hay personas que han estado en distintas instituciones y a veces aparecen en varios portales. Y luego está también Dialnet Métricas. Dialnet Métricas eh, es un proyecto en el que se ha buscado sacar las referencias bibliográficas que tienen los artículos de las revistas españolas, ¿vale? Luego tengo un pantallazo. Bien, he traído esto por varias razones. Sobre todo para destacar que hay un apartado para la Universidad Complutense. Si nosotros pincháramos aquí en tesis, veríamos que tenemos cerca de 41.000. Y después hay una serie de elementos, más que nada es para que nos dé una idea de cómo se reparte entre disciplinas, porque normalmente se dice en Dialnet, pues las ciencias no tienen mucha vamos, no aparece muy representada. Bueno, es verdad, en cierto modo, pero claro, las tesis están allí, no las tienen en otro lado. Y entonces,
de todos estos apartados que aparecen aquí, área de conocimiento, departamentos, materia, esta es la única que es obligatoria, estas no son obligatorias. Siempre que tenemos algo no obligatorio, no nos sirve para conseguir un resultado digno, ¿de acuerdo? Sin embargo, como cada vez que se introduce un autor, de la misma manera que es obligatorio ponerle un identificador, es obligatorio ponerle una materia, vemos claramente cómo se reparten los investigadores de la Complutense en Dialnet, ¿vale? Vemos curiosamente que lo que más hay son de ciencias de la salud, 4.437, y después ciencias sociales, 2.813, ¿vale? Perdón. Y esto que pongo aquí son las revistas que hay. Lo he dividido más o menos en las que son ciencias, luego ciencias sociales, aunque aquí en este psicología, economía y empresa, pero bueno, ya se ve claramente. Hay revistas que no son solo de ciencias sociales y humanidades, pero el grueso está aquí, ¿vale? Y esto sería un ejemplo, perdón, me entro la tos, de algunas de las cosas que se obtienen con Dialnet Métricas. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué es Dialnet Métricas? Es un proyecto en el que lo que se ha cogido son revistas de humanidades y ciencias sociales y se vuelcan todas las referencias bibliográficas que están en sus artículos. De todas las revistas, no, porque es imposible. Hay unas 600 más o menos que son obligatorias, que nos sirven para hacer una especie de ranking, y luego se están volcando pues más o menos casi otras 1.500 más. Bueno, yo calculo que cerca de 2.000, bueno, entre 1.500 y 2.000 revistas, y con ellas se obtienen datos que después se agrupan de la misma manera que estamos viendo en el portal, que están bueno, que vamos a ver, que están las personas y después se generan agrupaciones, pues aquí lo mismo. Llamo la atención, por ejemplo, derecho, porque esto es un resumen. Si pincháramos aquí es donde vemos los datos, ¿vale? Tiene 691 investigadores en Dialnet Métricas, 45.000 publicaciones y 55.000 citas. A ver en qué otro lugar consigue derecho unas citas así, bueno, o de cualquier tipo. Y también nos indica el porcentaje de autocitas. Vámonos, en historia, que también agrupa varios ámbitos, tenemos 652 investigadores, 60.000 citas para 39.000 publicaciones. Y en filología tenemos 22.000, casi 23.000 citas para casi 26.000 publicaciones, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es generar indicadores para disciplinas que antes no los tenían. Bien, por otro lado, tenemos nuestro otro pilar para las publicaciones, es Scopus. Si teníamos 3.600 hace unos años, pues ahora tenemos 7.423 identificadores Scopus de investigadores nuestros, ¿vale? Ocurre exactamente lo mismo que en Dialnet. Cada vez que se carga un documento, todos sus autores tienen que tener un código individual. ¿Cómo lo hacen? Pues me imagino, y bueno, no lo sé exactamente, pero me lo imagino. Se cargan los autores, dicen, ¿está o no está? Vale, está, pues ya está. Y le cogemos su identificador y lo ponemos. No está, lo creamos nuevo. ¿Qué es lo que ocurre en ese proceso? Que se producen errores en un sentido y en otro, que lo identifica con quien no debe o que considera que no tiene identificador cuando ya lo tiene. Por eso a veces hay duplicados. Por eso a veces dice, pues no están todas mis publicaciones. Claro, es que igual hay varios identificadores de una misma persona en Scopus y lo que tenemos que hacer es identificarlos. Llama la atención, bueno, hay todas las disciplinas, pero claro, unas más que otras. Aunque ciencias sociales aquí no está tan mal representada, o artes humanidades 8.005, pero en el conjunto pues es muy pequeña, ¿vale? Y aquí esto es un intento de mostrar la información que se puede extraer. Aquí no se puede sacar mucho, podía haber sacado un documento de citas, pero el problema está que en cuanto se excede de un número de registros, que había más de 100.000, pues no te permite hacer esto, ¿no? Entonces solo he cogido los 200 más citados, que lógicamente tienen un índice H de 200, porque el índice H de la Complu era de 360 al 26 de abril. Que a mirarlo y ese era el que tenía, ¿no? Estaba intentando mostrar y bueno, presentar los datos que muestra de citas, ¿vale? Bien. Y luego tenemos a Web of Science, que también ha hecho un poco más o menos lo mismo. Aquí claramente nos dice que si hay más de 10.000 registros, pues no podemos sacar un análisis de citas, ¿vale? Y también está por disciplinas para que se vea que, bueno,
todo el mundo lo conoce en realidad, pero bueno, para hacer lo equivalente a los otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia que existe aquí? Pues su identificador no es automático, o sea, no es obligatorio. Bueno, digo ni numérico. El numérico lo facilita, pero no tiene por qué ser tampoco numérico. Podría ser alfanumérico y si todos lo tuvieran, pues no habría ningún problema, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al no haber un identificador automático, pues que hace esas funciones el nombre del autor. Y si el nombre está, como hemos visto, pues presta la ambigüedad, pues ya tenemos un cóctel que no nos va a resultar muy agradable con el resultado final, ¿vale? Significa esto que el Research ID, que además solo tenemos 2.267 identificados de investigador, fijaos, aparece en el portal 8.800, creo. Pues hay 6.000 que no lo tienen. Y aunque también en la Web of Science se traen los documentos vía ORCID, pues tampoco tenemos tantos ORCID, tenemos 5.316, ¿vale? Bien. Aquí lo que he intentado traer, bueno, hay un enlace, con este le falta, ya se lo pondré, pero aquí un enlace. Lo único que intento mostrar es qué ocurriría si se podría decir, bueno, lo estáis sacando de Scopus, pero no tenéis en cuenta vos, se queda mucho fuera. Pues fijaos, lo que se quedaría fuera en 2014 se quedaban 834 revistas, que ya son, pero habría que ver cuáles son también. Y en esto que es del 2018, pues se quedaría el 3,5% de WOS no estaría en Scopus. Esto que destaco aquí es el 3,5% de WOS no está en Scopus, el 11,4% de Scopus no está en WOS, ¿vale? Básicamente. O sea, lo que quiero decir es que el solapamiento es muy alto, ¿vale? Porque en este caso el 96,5% de lo que está en WOS está en Scopus. Eso es lo que quiere reflejar, ¿vale? Bien, y esta casi la he añadido esta mañana porque un compañero me ha preguntado una cosa y digo, bueno, pues mira, no, hoy no, ayer, perdón, la del compañero ha sido otra. En este caso lo que ocurre es, dicen, bueno, Google Académico, ¿por qué no lo tomamos como referencia? Pues porque es muy sucio, entre comillas o sin comillas. Eh, no tiene sistemas de depuración, no tiene los filtros que tienen las otras bases de datos. Hay muchísimos perfiles erróneos y algunos están hechos a propósito. El otro día, por ejemplo, si entramos en el listado de los de la Complutense, ya la segunda o la tercera persona chirría, pero es que no sé si era la cuarta o la quinta, resulta que no tiene ni un código ni no ha publicado absolutamente nada. Debe ser un investigador nuevo, pero no sé qué es lo que ha hecho, pues bueno, habrá puesto a uno de los más citados como que es él y tiene muchísimas citas. Eso a veces perjudica incluso la imagen de la institución. Pero bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Que a veces hay algunos que están más o menos bien gestionados, porque además es algo personal, lo tiene que crear una persona. Si no lo mantiene bien, pues probablemente vaya mal, pero hay algunos que tienen su cierta entidad. Entonces, no es fiable como fuente para traerse los datos, pero sí nos puede dar una imagen. Claro, evidentemente, aquellos que tienen uno erróneo, puede ocurrir que tiene 20.000 citas en Google Scholar y tiene 3 en Scopus y 2 en WOS. Ahí claramente se verá que eso está mal, ¿vale? Sirve como digo, como dato añadido. Y también dicen, se diría en ORCID. Bueno, en ORCID, ¿quién incluye datos? Pues casi la persona. Y si acaso automáticamente, se procesa automáticamente para que se cargue, claro, aquellas publicaciones en las que se ha incluido el ORCID, en las que no se ha incluido, no. Entonces, como alguna vez ya lo hemos discutido incluso con la Fundación Dialnet, nos dicen que casi lo mejor sería alimentar el ORCID con el portal, más que al revés. Es decir, para lo que nos está ocupando, ORCID no nos resulta relevante para alimentar el portal. Con un matiz. Se está utilizando en WOS para identificar los autores y las publicaciones de determinados autores, que ahí sí que nos puede servir. Porque la ventaja que tiene ORCID que en cierto sentido es que, porque al fin y al cabo es un identificador más que vino como a solucionar todo. La ventaja que tenía es que lo admitieron tanto Scopus como WOS. Esa fue la clave. Si no hubiera sido así, pues ORCID no serviría para gran cosa. Pero de esa forma sí, ¿vale? Pero no como para traernos los documentos, que no tiene, por otra parte, son enlaces. Esto es un ejemplo de Invenes. O sea, esa sería la base de datos en la que se busca, que es de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
aquí vemos 845.000 patentes y si buscamos por la Complutense veríamos que salen 496. Bueno, esto puede ser que haya errores, que no, pero nos da una idea de la potencia que tiene. ¿Vale? Bien, y ahora vamos al elemento central del portal, las personas. He tomado eso es porque tenían imágenes. Está sacado de hace tiempo, ya no sé, igual ahora podría haber. Entonces no había tantos perfiles con fotos, pero bueno. Bien, entonces, ¿qué es lo que tomamos de cada persona? Primero, tenemos que tener en cuenta que no tenemos que consideramos no solo las personas que están en activo, sino también las jubiladas. Teniendo en cuenta eh, la sangría que hay actualmente, pues mejor que la hagamos así. Aparte que se puede discutir, pero lo que está claro es que la producción de la Complutense en 2012 es la que generaban los que estaban en 2012. Si eliminamos a los que están en 2012 ahora, cuando veamos la producción de 2012 nos sale mal. ¿Vale? O sea que lo lógico es que el personal que esté jubilado también sale. Como yo decía, debería estar hasta Ortega y Gasset en el portal de investigación. Y también ha habido personas que han estado unas veces y han estado durante unos periodos y en otros no. Pues si en algún momento se han estado vinculados a la universidad, pues también deberían incluirse. En principio lo que estamos haciendo. Y también hemos introducido, no desde el principio, pero sí después, predoctorales, postdoctorales y demás. ¿Vale? Bien, de esos datos. Hay unos que son administrativos y hay otros que son documentales, que tienen que ver con los documentos. ¿Cuáles son los administrativos? Los que tienen que ver con el área de conocimiento, la facultad, los departamentos, las agrupaciones, en definitiva, que hemos comentado antes. Y esos datos provienen de la universidad, que es la que tiene sus servicios y en los que de alguna manera queda reflejada las personas que están relacionadas con ellos. ¿Vale? Y los documentales, sobre todo lo que nos van a proporcionar son las publicaciones y las citas, si las hay, los indicadores, en definitiva. Hay que tener en cuenta, bueno, ya lo hemos dicho antes, pero lo vuelvo a repetir si es necesario, que todas tienen un registro en Dialnet. Todas las personas que están en el portal lo tienen. Y si no, se crea, es profeso, ¿vale? Tenemos, como decía antes, 13.124. Y la mayor parte de ellas también tiene un registro en Scopus, que también lo hemos mencionado antes, que son 7.423. Bien, el portal normalmente tiene tres opciones. La de los investigadores, vamos, en todos los sitios están los investigadores, porque sin ellos no habría portal, ¿vale? Pero en la que se busca directamente por ello es en esta, ¿vale? Aquí debajo nos vienen las distintas agrupaciones, facultades, departamentos, centros, institutos, también hay otra por debajo, que son áreas de conocimiento y demás, pues se puede buscar por el nombre. Aquí nos indica el número de investigadores que hay en cada facultad, en cada departamento y demás, ¿vale? Bien, he tomado dos investigadores, son del mundo de las ciencias, pero son representativos. Bueno, son representativos porque tienen muchos identificadores, los indicadores son importantes, pertenecen a distintos centros, institutos. Por ejemplo, José Luis Contreras está incluido también un centro, instituto, en Iparcos, ¿vale? Están en grupos de investigación. Bueno, en definitiva, nos dan una buena visión de lo que es el portal. Y además, son de ciencias, pero tienen su registro en Dialnet. Fijaos todos los identificadores que tiene María Valle, ¿vale? Y también no se queda atrás José Luis Contreras. Y debajo vemos, aunque hay pocos artículos de revistas y demás, sí que nos vienen las tesis dirigidas en este caso. Y aquí el árbol académico. El árbol académico está relacionado con las tesis, ¿vale? Quién ha dirigido la tesis y demás. Y ambos ligados al portal, ¿vale? Destaco, por otro lado, en José Luis Contreras, que tiene foto y que debajo ha incluido una cierta información. Y luego, por otro lado, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Hay distintas pestañas. Estos elementos funcionan como pestañas y dependiendo en cuál pinchemos nos saldrá una información u otra. En este caso estamos en perfil. Creo que en todas he marcado en cuál está, aunque se ve con la rayita que viene debajo. ¿De acuerdo? Pero creo que las he marcado. Bien.
¿Qué es lo que he hecho en estas dos diapositivas? En esta y la siguiente. Indicar de dónde proceden los datos. Ha habido un comentario de un compañero esta mañana que me ha dicho algo que me ha dicho, bueno, tengo que explicarlo esto de alguna manera. Porque claro, si los datos vienen de determinado lugar y yo los cambio en uno de donde no provienen, ese cambio no se va a reflejar. Luego hay que tener claro de dónde vienen los cambios. He puesto aquí los colores, ¿vale? Y para indicar de dónde proviene cada cosa. En este caso, tanto la foto como el comentario este lo ha hecho el propio autor. Ha entrado en su perfil, ha cargado su foto y ha introducido esa información, ¿vale? Ha podido ser él directamente, igual le ha dicho a alguien, le ha dado sus claves y ha entrado, ¿de acuerdo? Por otro lado, importante, lo que viene de los servicios administrativos de la universidad, ¿vale? El nombre, el nombre, también la categoría, y luego las distintas unidades en las que está agrupado. Hay también otra información que no vemos, como el identificador y demás, el DNI, lo que fuera, ¿vale? Pues tenemos el correo electrónico, el grupo de investigación al que pertenece, el área de conocimiento, el centro o instituto de investigación al que pertenece, la facultad y el departamento, ¿vale? Y también los proyectos. Estoy hablando de lo que tenemos delante, ¿eh? No digo que no aparezca información en otros lugares. Y luego, de Dialnet, en este caso, son todos los identificadores que están en Dialnet, porque hemos decidido que sea la manera de introducirlos, ¿vale? Y también las tesis, como ya hemos indicado. Ahora cogemos el de María. ¿Y por qué cogemos el de María? Porque en ella incluía además patentes, ¿vale? José Luis no tenía patentes, o por lo menos si las tiene, no las hemos localizado y no aparece en su perfil, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues hemos marcado lo mismo, lo que proviene de los servicios de la universidad, su nombre, su categoría y los proyectos, que también los hemos destacado aquí, y ahora vamos etiqueta por etiqueta, ¿vale? Publicaciones, ¿de dónde provienen? De Scopus, como hemos dicho, de Dialnet. No he añadido WOS, que también, pero bueno, he puesto los fundamentales. ¿Y qué ocurre cuando hay documentación que no está en ninguno de los dos? Pues bueno, hay una herramienta en la que se puede solicitar que se introduzcan determinadas publicaciones. Y en ese caso irían a DocServer. Bueno, irían a DocServer o se incluirían en Dialnet, depende. En Scopus no lo podemos hacer porque allí sí que va automático, ¿vale? La colaboración. Bueno, la colaboración viene en las publicaciones. Lo que ocurre es que está matizada. Por eso es por lo que a veces los datos no salen demasiado bien. La colaboración para eso tiene que estar en Dialnet y en base de datos de las instituciones. Luego un poco más adelante, si eso lo explico un poco más. Las tesis, pues también están en Dialnet. Las españolas, previa carga en TSEO. Hay veces que hay quien dice, oye, que falta la tesis ya. Bueno, pero es que acaba de ser leída, ni siquiera está en TSEO. Si no está en TSEO, no puede estar en Dialnet. Y si no está en Dialnet, tampoco va a aparecer aquí. O sea, hay que esperar un poco, ¿vale? ¿Y por qué pongo las españolas? Porque hay quien ha leído tesis en el extranjero y se pueden crear las tesis, ¿vale? Se podrían llegar a crear. Por otro lado, en este caso, María Valle tiene patentes, pues sus patentes, al menos las que estén en españolas, estarán en Invenes. Por ahora solo tenemos la posibilidad de incluir las españolas. En breve tendremos más opciones, pero todavía no está desarrollado del todo, ¿vale? Como decía, los proyectos nos vienen de los servicios de la universidad y los indicadores provienen bien de las fuentes de datos, bien de un proceso que se hace con las fuentes de datos que lo hace el propio portal, ¿vale? Que lo han generado los informáticos. Bien, ahora lo que decía, vamos a ir viendo pestaña por pestaña, no me salía pestaña por pestaña, las opciones. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de Emilio y Bouza y Patricia Muñoz, que además creo que han publicado juntos bastante. No lo hice aposta, pero me salió así, pero bueno. Entonces, arriba vemos las publicaciones con los distintos tipos de publicaciones, cómo se distribuyen a lo largo del tiempo y luego podemos filtrar pinchando aquí donde os fijáis. Entonces, en este caso solo salen los artículos. Fijaos que cambia el número de publicaciones y luego dentro de esos artículos pues había algunos que eran revisiones, por lo que fuera, ¿no? Están catalogados así. Y en el caso de Emilio Bouza lo que hemos hecho ha sido marcar solo las que están en acceso abierto para mostrar otra opción y pasa de 1120 a 443. Bueno, como luego tengo una parte de publicaciones, pues con esto creo que valdría.
Cuando entramos en colaboración, esto lo que he hecho ha sido, he cortado la pantalla porque si no, no se entendía, ¿no? Vale, en la parte de arriba aparecen los colaboradores con los que ha colaborado. Después aparece esta imagen y después aparece esto, ¿de acuerdo? O sea, estaría uno encima de otro. Entonces, aquí van a aparecer los colaboradores con los que más ha publicado. Para que aparezcan esos colaboradores deben estar en Dialnet y deben además tener el código de Scopus, sobre todo cuando los documentos están en Scopus. Son demasiados condicionantes que dejan fuera a una parte importante. Es decir, aquellos que publiquen con muchos extranjeros, pues probablemente verán que su colaboración no responde a la realidad, pero hay en otros casos en que sí. Entonces, bueno, me imagino que con el tiempo se irá perfeccionando esto. Sin embargo, los nombres de las instituciones es más fácil, incluso aunque sean extranjeras, porque están más normalizados y es más sencillo ligarlos, ¿no? Bien, entonces, al margen de los datos que vemos aquí, porque normalmente se ordenan por número de publicaciones, también nos salen mapas, ¿vale? Y en ese mapa mundial, pues lo que podemos hacer es entrar en uno de los países. Yo entrar en Estados Unidos y aquí nos sale una idea de con quién está colaborando el profesor, ¿vale? Bien. Pero hay más. Si nos fijamos en lo que hemos visto de colaboradores e instituciones y pinchamos en el número de publicaciones, y se me ha olvidado decirlo antes, es una cuestión importante. Prácticamente todo lo que está en rojo, así resaltado, tiene un enlace, ¿vale? Nos lleva a alguna parte. Entonces esto nos llevaría al perfil del autor, si lo tenemos. Hay veces que puede ser que no esté, por ejemplo pues porque no será Complutense o no lo ha sido nunca, o bueno, incluso lo es y tenemos un error. Pero bien, al pinchar en publicaciones lo que hace es mostrarnos las publicaciones que tienen en común. Fijaos, en este caso José Luis Zamorano fue investigador en el periodo 2008-2013. No sé si es el jefe de cardiología de uno de los hospitales, pero bueno, esas son las publicaciones en las que colaboraron. Pero no solo se hace con los investigadores, se puede hacer también con los hospitales. Pinchamos en el hospital y tenemos debajo las publicaciones que ha hecho con el hospital, ¿vale? Igual pertenece al hospital, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Lo que decimos es lo que nos proporciona la herramienta. Bien, ahora vamos al apartado de tesis. Aquí he tomado a Nazario Martín, que es el que puse de ejemplo al principio con la voz, creo que era, no me acuerdo exactamente. Bueno, Nazario Martín, que es de química, es uno de los más prolíficos, y una profesora que creo que es de educación, ¿vale? ¿Y por qué? Los he puesto para que veamos que son disciplinas distintas. O sea, vamos, que son disciplinas que no tienen demasiado en común. Y sin embargo, los resultados, pues vemos que son significativos. Nazario Martín, que es de químicas, que supuestamente esa materia no está muy bien representada en Dialnet, pues resulta que le recoge 112 tribunales de tesis, aparte de 39 que ha dirigido, ¿vale? Y a María José Díaz Aguado, pues también tiene sus números importantes. Lo que ocurre es que, bueno, por la disciplina que fuere y demás, esos son sus números, ¿de acuerdo? Llama la atención, lo había puesto aquí, esto proviene de Dialnet Plus y también de tesis doctorales TSEO. Tiene que estar primero en TSEO. Si no está en TSEO, no va a estar en Dialnet. ¿Por qué? Porque volvería a ocurrir lo mismo que si nosotros incluyéramos la tesis en Dialnet y después se capta de TSEO, ya tendríamos otra vez que estar gestionando los duplicados. Cuando hay uno o dos no pasa nada, pero ¿qué ocurre cuando hay 8.000 y pico investigadores con 400.000 publicaciones? Pues que no es tan fácil hacerlo, ¿vale? Bien, y un ejemplo ahora de patentes. Una investigadora de la Complutense que tiene bastantes patentes. Entonces hemos puesto las patentes que se ven. Esta que hemos cogido aquí no está aquí. En este caso hemos tomado una que tenía imágenes y demás y que tenía bastantes investigadores, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde ha surgido? Pues de Invenes. Aquí he dejado el enlace. Y proyectos. Vamos a ver, se me ha olvidado comentarlo antes cuando hablamos del portal bibliométrico, en un poco de historia. Lo que se hacía era que se había decidido que allí no se cargaba nada manualmente, todo tenía que ser automático, ¿vale? Y en el caso de los proyectos, solo iban a verse reflejados los proyectos de los últimos 5 años. Entonces,
en los que fuera IP el investigador o la investigadora, ¿vale? ¿Y qué es lo que hemos hecho en este? Pues en este hemos tenido los vigentes. Hemos ido introduciendo los vigentes. Lo que pasa es que lo que está vigente en cada momento pues es distinto. Si empezamos hace 2 años o lo que fuera, pues la vigencia va... Por eso hay algunos que ya han finalizado y hay otros que están vigentes. Lo ideal sería tenerlos todos, pero bueno, en principio al menos creo que tenemos los vigentes. Es posible que algunos de los más recientes no, ¿vale? Y luego, por último, tenemos en los investigadores un apartado de indicadores, en los que se nos va a indicar el número de citas recibidas en cada una de las fuentes con enlaces a los documentos más citados en cada una de ellas. Y, por otro lado, nos va a hacer un gráfico como resumen de la distribución en cuartiles de sus publicaciones. Si os fijaos, en este caso no me acuerdo dónde he sacado esta, no importa en realidad demasiado, no sé si es de Wolfa, bueno, no sé. Aquí nos indica las revistas que están en el JCR, las de Estimago Journal Rank, que sería equivalente al Scopus, una clasificación que está en Dialnet, que son publicaciones de todo tipo, y otra del nuevo indicador que ha sacado la voz, el JCI, ¿vale? No siempre es así. En ese me he fijado, no me había dado cuenta que no estaba Dialnet Métricas, pero aquí veremos otros ejemplos diferentes. Bien, aquí tenemos la parte superior de cada uno de 3 investigadores diferentes. Uno de ellos es uno de los mejores ejemplos para decir por qué tienen que estar los profesores jubilados. Antonio Hernández Grande se ha jubilado recientemente. Fijaos todas las citas que tiene. Y bueno, las publicaciones no se ven aquí, aunque nos podemos hacer una idea, porque si tiene 343 en JCR, pues porque se ha jubilado ya no van a aparecer ni esas 12.526 citas u 11.000 en WOS, ni todas esas publicaciones, pues no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, fijaos que salen los datos y además de los datos nos indica las fechas en las que está actualizado, en este caso a 30/1. No sé cuál es la razón, pero bueno, eh, lo que fuera, ¿no? Entonces, lo que nos dice son las citas que tienen Scopus, en este caso Dialnet Métricas tiene 2, bueno, pues su disciplina no es muy propia de ciencias sociales y humanidades, las que ha recibido en la Web of Science y el número de revistas en las que publica, ¿vale? Y aquí la distribución en cuartiles se ve claramente, ya gráficamente se ve que casi todo publica, bueno, que una gran parte publica en Q1 y además de JCR, ¿vale? En el centro tenemos a María Emilia Casas Bahamonde. En este caso no tiene ni citas en Scopus ni Web of Science. ¿Por qué? Porque es del mundo del derecho. Sin embargo, tiene 878 citas en Dialnet Métricas, teniendo en cuenta que Dialnet Métricas solo tiene datos desde 2016. Esperamos que dentro de poco tenga desde 2013 y a finales de año desde 2010. ¿Vale? Y aún así tiene un índice H13 dentro de Dialnet Métricas, que es bastante. Fijaos que está actualizado 19/4. Yo algunas de estas cosas las he cogido antes del puente, ¿vale? En este caso publican 40 revistas. Entonces, claro, veis aquí que tiene una publicación en SJR, pues bueno, en el último cuartil, bueno, en el cuarto. Y en el índice de Dialnet de revistas, pues bueno, tiene 25 en el primer cuartil. Llamo la atención, estos están con Q porque la Q viene de cuartil en inglés y la C viene de cuartil en castellano, que empieza con C. Y luego tenemos aquí otro ejemplo que es un intermedio. Es una investigadora que tiene muchas citas en Dialnet Métricas, pero también tiene bastantes citas en Scopus, ¿vale? Y en este caso, pues vienen sus correspondientes índices H cuando se ha actualizado y también las revistas en las que publica. Bien, y ahora vamos al apartado de publicaciones. Vamos bien, ¿no? Queda media hora. Carmen. Sí, Antoni, fenomenal. Te quedan 35 minutos todavía. Uy, perdón, Bueno, 25. vale, pues ahora iría sobre la otra parte fundamental, que son las publicaciones. Y entonces bueno, lo que he hecho aquí ha sido, he tomado un documento, creo que lo cogí porque era muy citado, no me acuerdo ya exactamente. Entonces, vuelvo a repetirlo. Siempre que vemos algo en rojo, ¿vale? Va a haber, lo que nos está indicando es que hay un enlace. Creo que aquí no, pero es la excepción.
Y bueno, pues ahora vamos a ver cada uno de ellos, ¿vale? Sí llamo la atención sobre esto. Fuente de los datos. Estos datos se han extraído de Scopus. Decimos que fundamentalmente son Scopus y Dialnet. Me imagino que ahora empezará a salir alguno que sea de WOS, ¿vale? Pero siempre sabemos de dónde sale. Entonces, ahora lo he planteado de la siguiente manera, de que vayan saliendo distintas pantallas. Bien, entonces, cuando yo pincho en el DOI, ¿qué me lleva? Al documento completo. ¿Por qué me lleva este documento completo? Bueno, pues porque lo tiene suscrito la Complutense. Lo he tenido que recortar. Al principio había cogido una imagen más grande, pero es que si no, no me iba a salir bien. Scopus, fijaos, antes os he dicho, toda persona tiene una identificación individual en Scopus, pues también cada artículo tiene una identificación individual y esta es la identificación. En realidad, esto lo vamos a ver si estuviéramos viendo el artículo en Scopus, veríamos que está la URL de arriba, ¿vale? Y también en Google Scholar, porque ya hemos dicho, Google Scholar no nos sirve en sí como elemento fidedigno para volcar cosas, pero nos da otra información. De hecho, incluso en este nos daba acceso al PDF, que lo he recortado también porque si no, no entraba, ¿vale? Y de Google Scholar. Y después, si pinchamos aquí en ver indicadores, nos saldría esto. Nos diría, este documento, cuántas citas ha recibido en Scopus, cuántas ha recibido en Dimensions, cuántas en la web Science, ¿vale? Y Dimensions lo acaban de añadir. Entonces, bueno, pues no sé exactamente cómo lo consiguen los datos y demás, pero casi siempre vamos a ver que está entre Web Science y Scopus. Aquí tenemos otro y lo que he hecho ha sido marcar las diferencias que tiene con el anterior. Bueno, sí, no, el anterior era un artículo, es que he pensado que era un libro, viene después. Entonces, marco que en este vienen las referencias, en el otro no venía, y aquí viene una referencia distinta, porque esta es de PubMed, creo. Y también viene la opción, como está publicada en determinada revista, que es la que vemos aquí, nos saca la opción de ver qué otros documentos están publicados en esa revista, ¿vale? Y entonces, como decía, esto nos llevaría a PubMed, ¿vale? Ese es el identificador de PubMed, y pinchando en los indicadores nos saldrían sus indicadores, que si os fijáis aquí tiene más indicadores. El JCR, esto nos serviría, ya vemos en qué cuartil está, incluso la posición 431 o sea, esto nos podría servir. ¿Que estamos buscando los indicios para los esenios de investigación? Nos venimos y de un vistazo lo vemos. ¿Puede haber algún error? Bueno, pues ya podría ser llamativo y lo veríamos, ¿no? De hecho, podéis decir, bueno, pero si la web Science no ha estado hasta nada, sí. ¿Cómo puedes sacar los datos del JCR? Es que el JCR se publica cada año y esto en realidad no se refiere al artículo en sí, se refiere a la revista. Entonces, lo que hacen es con el dato de la revista, que probablemente esté identificado con el ISSN, sacan los datos directamente del JCR y permite hacerlo así. De la misma manera con el Estimago Journal Run, ¿vale? Que en algún caso veremos después, hay una revista en la que también lo puede hacer con el Site-Score. Fijaos que cuando pertenece a distintas áreas nos dice qué posición tiene y qué cuartil. Ahí podríamos decir, bueno, en todos están en el cuartil, en el Q1. Entonces, bueno, todo depende también en qué área se quiera uno presentar y demás, ¿vale? Y Dimensions, no sé exactamente, lo tengo que reconocer. El otro día dije, tengo que mirar qué significa exactamente esto y habría que verlo, ¿no? Seguramente lo que está haciendo es calcular con la disciplina a la que pertenece y demás, pero bueno, no sé explicarlo de manera más o menos exacta. Y lo que decíamos antes, si pinchamos aquí en Journal of Chemical Physics, nos llevaría a otras publicaciones no del mismo autor, sino de otros complutenses en esta revista. Fijaos que llega a tener 15.276 citas, pero es que tenemos dos opciones más. ¿Qué son Serpa, Romeo y Mía? Pues son dos sendas bases de datos en que cada una nos muestra una información diferente. En Serpa Romeo, sobre todo, nos habla de su política editorial. Por ejemplo, si se puede dejar en open access y demás. Si solo se deja el preprint, el postprint, bueno, cuestiones de este tipo. Está recortada la pantalla, pero bueno. Y en MIAR
bueno, en este caso no sé si es lo más adecuado porque es una revista de químicas, pero perfectamente salen los datos. Quiero decir que MIAR igual es más provechosa para revistas de ciencias sociales y humanidades, pues se puede mostrar aquí como una revista de química física, pues está perfectamente retratada, ¿no? Nos indica en qué bases de datos está y demás, ¿no? Que ahora ya no dan un ICDS, que era como una especie de peso total que tiene la base de datos, que el máximo es 11. Si os fijáis, desde 2016 hasta 2021 siempre daba 11. Bien, y ahora traigo otro documento más. Fijaos, esto lo que he hecho ha sido, lo he cortado por aquí, las referencias bibliográficas. ¿Por qué lo he recortado por ahí? Para ver que en este caso la fuente de los datos es Dialnet. Entonces, si tuviéramos que comprobar alguna cosa, deberíamos ir a Dialnet para ver si se puede resolver algo o no, si hubiera algún problema, claro. Y entonces aquí lo que he incluido, el resto de imágenes tienen que ver con alguna cosa que estaban todas y no había comentado, como exportar. ¿Veis? En exportar, ¿qué es lo que sale? Pues sale el documento este como una referencia con distintos estilos de citas. ¿Vale? Pues nosotros tenemos que hacerlo con APA, pues cogemos este. Que tenemos que hacerlo con Vancouver, pues aquí. Y podríamos exportarlo al menos con esas dos opciones. Y luego, por otro lado, aparece alguna cuestión como es el texto completo, ¿veis? Que si desplegamos la pestaña, es que como lo he cogido todo como presentación para no perderme en el directo, pues por eso lo tengo así, ¿vale? Entonces vemos que las opciones son estas dos que están aquí, que en realidad, ¿qué es lo que hacen? Llevarnos al texto completo, que lo tenemos debajo, ¿lo veis? Lo que he hecho ha sido descargar. Y aquí lo veríamos en Dialnet, podríamos ver que acceder al texto completo, vemos el número de citas que tiene el documento en Dialnet Métricas y también vemos las referencias. Con estas referencias es cómo se han conseguido después sacar las citas de cada uno de ellos. Y también esto pertenece al anterior. Bueno, es el mismo documento. Estos son sus indicadores. Vemos aquí las citas recibidas en Scopus y en Dialnet Métricas, en Web of Science y en Dimensions. ¿Vale? Después el JCR, bueno, comunicar está en JCR, está en Q4, pero bueno, para ser una revista de la disciplina que es, está muy bien, está mejor posicionada en Estimago, pero bueno. Pero al ser una revista de las disciplinas también aparece en la clasificación CIR y en este caso en el Scopus I-Score, ¿vale? Que incluso en este caso sí que nos marca percentiles. Bueno, hemos dicho que esos documentos se introducen de manera automática, ¿vale? Pero puede ser que haya documentos no identificados. Es verdad que esto lo he puesto muy abreviado, igual es lo que todo el mundo tiene más interés, pero bueno. Bueno, hay otros sistemas de publicaciones en que solo permite cargar los datos automáticamente, que es un poco lo que decía el portal bibliométrico previo. En este caso se puede solicitar la inclusión de documentos, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Los documentos que se acaban de publicar, no es necesario que se nos diga que se han publicado. Cuando estén en la base de datos correspondiente, tanto sea Scopus como Dialnet, se cargarán automáticamente. Eh, Ahora mismo hay muchos investigadores que tienen muchísimas publicaciones en su perfil. ¿Cómo han llegado esas publicaciones allí si él no nos ha dicho que ya las había publicado? Pues lo mismo va a ocurrir con las siguientes. Hay que tener en cuenta que las bases de datos tienen su proceso, pero es que hay veces que se nos indica que se acaba de publicar un artículo el día anterior. Pues es que no nos va a servir. ¿Por qué? Porque si nosotros introdujéramos ese artículo, cuando después se carga automáticamente desde Scopus se va a duplicar. Y claro, vuelvo a insistir una vez más, si fueran uno o dos no pasa nada, pero son miles y entonces eso es inabordable. Lo que hay que esperar es a que esos documentos se publiquen en la base de datos correspondiente. ¿Que no van a aparecer nunca en Scopus en Dialnet? Ah, entonces sí. Entonces sí, díganoslo. ¿Y cómo se sabe si se van a publicar en Scopus en Dialnet? Bueno, pues dependiendo de dónde se haya publicado, se puede ver claramente si en Scopus se suele publicar o si lo hace en Dialnet, ¿vale? Y lo mismo se aplica a las tesis. Las tesis tienen que estar primero incluidas en Teseo. Si no están incluidas en Teseo, no se pueden incluir, ¿vale? Exactamente por las mismas razones.
Y bueno, también hay a veces en que hay algunos investigadores ven que faltan muchos artículos suyos, entonces nos incluyen cada uno de ellos. Cuando faltan muchos artículos, lo que nos está denotando es que falta algún identificador. Igual tiene identificadores duplicados, lo que fuera. Entonces, en ese caso, casi lo mejor es que se nos indique que falta un identificador o que le faltan muchos documentos, porque nosotros, si no, el proceso que tenemos para procesarlo es darlos como rechazados, cuando hay que rechazarlos, ¿vale? Tenemos que solucionar una petición, o bien rechazándola o bien aceptándola. Pero siempre hay que finalizar el proceso, si no se vuelven a quedar ahí y nos parece que nunca acabamos, ¿de acuerdo? Por otro lado, los libros y capítulos de libros se indizan en Dialnet, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con un libro? Bueno, pueden haber problemas. En un momento dado se puede cargar en Dialnet y ya está. Pero un capítulo de libro no se puede cargar independientemente. Ya sé que hay quien lo puede hacer, pero lo ha hecho mal, ¿vale? La cuestión es que si yo tengo un capítulo de un libro que tiene 25 capítulos, tengo que introducir los 25 capítulos, ¿vale? ¿Cuál es la alternativa a hacer eso? Bueno, pues podemos incluir el capítulo en la base de datos que tiene el propio portal. Bueno, se puede hacer, pero en este caso lo que se tiene que tener claro es que va a aparecer como publicación, pero no va a tener ninguna cita. Porque yo pensaba que sí, pero por lógica no puede tener esa cita porque las citas que se introducen, por ejemplo, en Dialnet no van a ir a buscar fuera dónde está ese documento. Las citas en cada una de las bases de datos son a documentos que están en el propio recurso, ¿vale? Y lo mismo sucedería con los congresos publicados. Ojo, que tienen que estar publicados. No se trata de un acta simplemente con resúmenes o decir yo estuve en tal sitio. No, no. Un congreso que esté publicado por alguna editorial, sea institucional, sea lo que fuere, ¿vale? Habría que cargar el congreso entero. Bien, y incluye aquí algunos ejemplos que además me sirven, bueno, son dos, algunos ejemplos no, son dos. El primero de arriba está dividido por esta barra. El primero de arriba nos ha llegado una solicitud de que se incluya determinado artículo en su perfil. Entonces, cuando vamos a procesarlo, nos dice que ya está, que el documento ya está. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, ya lo he incluido aquí. Entramos y comprobamos que la persona que nos está pidiendo que se incluya ya está ahí o no. Vemos que está y le damos a rechazar. En el caso de que en realidad faltara añadir un indicador, un identificador, lo añadiríamos, ¿vale? Pero entonces lo tenemos que rechazar. Una vez más nos dice que se va a rechazar, entonces le damos a rechazar. Y una vez que le hemos dado a rechazar, nos vuelve a preguntar que si le vamos a rechazar. Es decir, que el hecho de rechazar no es tan sencillo, no se piense que decir, "Pum, le doy a rechazar y me olvido". No, no, conlleva su proceso. Y luego, en otros casos, cuando no se ha encontrado documento duplicado, pero hay que rechazarlo por la razón que fuera, fijaos, estas son las opciones que hay. Una de ellas es que ya existe, aunque no lo haya identificado como duplicado, que la información es insuficiente, que no procede. Antes se utilizamos no procede porque cuando el documento acababa de publicarse y se iba a cargar posteriormente. Entonces añadíamos un comentario que se cargará tal, tal. Pues ahora nos han añadido una opción, futura carga automática. La acaban de añadir hace una semana, cuando lo escribí, pues hace dos. Hace 2 semanas se ha añadido esa opción, ¿no? Bien, y ahora ya no me queda mucho, ¿eh? O sea que no está mal el tiempo, a ver. Y 18. Vale, bueno, pues ahora he traído agrupaciones. En realidad son todos los mismos datos que hemos estado viendo, lo único que reflejados con distintos grupos. En este caso hemos cogido una facultad, en este un instituto de investigación. Vemos que básicamente es lo mismo, tiene las mismas opciones, puede cambiarlo de patentes, dependiendo, por ejemplo, aquí en filología clásica no hay patentes, y todos siguen el mismo criterio. Están ordenados los autores por orden alfabético, de apellidos, claro, lógicamente. Y bueno, pues tienen todas las mismas opciones. En este caso lo que he hecho ha sido entrar en el departamento de filología clásica y ver los proyectos. Y
pinchar en uno de ellos, ¿vale? Que no me acuerdo cuál era, pero creo que, no sé si está aquí o estaba un poco más abajo. Y en el Instituto de Física, vamos, en IPARCOS, lo que he hecho ha sido entrar en grupos y pinchar en uno de ellos, que sale exactamente lo mismo. Fijaos que el grupo es básicamente igual que el instituto o básicamente igual que la facultad, lo único que agrupa a distintas personas y entonces los resultados que se van a mostrar son de esas personas, ¿vale? No de la globalidad que había antes. Y luego, hay dos elementos más que normalmente si no se ve, que son las áreas de conocimiento en el caso de los investigadores e investigadoras. En este caso hemos cogido el área de electrónica. Lo hemos cogido básicamente porque era el que menos personas tenía para que saliera, bueno, o de los que menos. Y en los grupos de investigación hemos cogido el multidisciplinar, que creo que estaba aquí, ¿vale? Grupos de investigación serían áreas AEI. Y lo que hago ahora, pues al principio iba a dejarlos simplemente así, pero lo que he hecho ha sido tomar dos facultades de disciplinas, entre comillas, opuestas, me refiero en cuestión de indicadores, bueno, no sé si muy opuestas, porque con la física cuántica y esto, no sé yo. Y bueno, lo que he hecho ha sido mostrar la información que viene. En este caso, en los indicadores, aquí lo fuerte sería diagonal métricas y aquí, pues claro, diagonal métricas casi no tiene nada y en la web pues hay en Scopus es donde se refleja más. Se ve aquí también en los documentos más citados de filosofía diagonal métrica, nos fijamos que los más citados son todos libros, mientras que en el otro caso no sería así. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Me he permitido, para comparar, por si acaso, he cogido las citas de Scopus, las de la web Poseidon y las de Dimensions para compararlas, ¿vale? Y entonces, los gráficos, bueno, hay que destacar que este tiene la misma escala, pero este no. Entonces, eso ya matiza un poco el gráfico, ¿vale? Porque aquí viene el número de citas y aquí vienen los documentos. Las citas están marcadas por la línea roja. Y y aquí vendrían los documentos más citados, que vemos que básicamente son los mismos en distinto orden. Bueno, este y este tienen el mismo orden. Probablemente es que se base bastante en Scopus, pero básicamente son los mismos, ¿vale? Y después he puesto en filosofía el índice de diario de revista, como os decía, solo está desde 2016 en los cuartiles. Y al estar fundamentalmente ese de humanidades y ciencias sociales, pues la clasificación CIR es la que más les puede resultar más relevante. Sin embargo, en ciencias físicas el JCR pues está desde hace muchísimos años y se puede ver claramente cómo tiene una proporción de Q1 considerable y en el nuevo indicador JCI pues también igual, ¿vale? También las revistas en filosofía y ciencias físicas. El número de publicaciones, bueno, aquí lo he puesto, no, está puesto por número de publicaciones, pero vemos claramente que las citas en métricas son las que son relevantes aquí, mientras que las citas en métricas en física son cero, lógicamente, porque si le podrían haber citado de alguna revista de humanidades y ciencias sociales, pero bueno. Y los investigadores tenemos otra opción también en la que vamos viendo cada una de las facultades, pues cómo se distribuye entre hombres y mujeres. En este caso hemos vuelto a hacer lo mismo, hemos tomado aquí Dialnet Métricas, los datos de Dialnet Métricas que están por el índice H y aquí el índice H de Scopus, ¿de acuerdo? Vemos en este caso que la proporción de hombres y mujeres es prácticamente similar. Podríamos filtrar por cada una de ellas. Y algo similar ocurre con la universidad. Estos son los resultados generales de la universidad. Voy a pasar muy deprisa porque básicamente es lo mismo. Veríamos las tesis, podemos verlo por departamento, las he ordenado por el departamento que tiene más tesis, en este caso es medicina, las tesis defendidas por año, estas serían las por año, se ven por año, podemos pinchar en cada uno de ellos y podríamos también hacer un filtro. Aquí lo he hecho con las tesis dirigidas, he cogido las de la mujer. Curiosamente, de las 4 de este año, 3 han sido dirigidas por mujeres. La colaboración, que lo he mencionado antes, se ve claramente con quien más, con la autónoma, bueno, son cosas lógicas en cierto modo, los hospitales un poco vinculados a la universidad y las más cercanas
yo qué sé, en semejanza o en cercanía. Digo en semejanza, pues por ejemplo la de Barcelona, me refiero, y Autónoma de Madrid y Politécnica de Madrid por la cercanía. Las patentes, 491, con un ejemplo de cómo se ve una de ellas. Los indicadores globales, que era básicamente lo que estábamos viendo antes, pero llamo la atención de lo siguiente, no ponen puntos, pero son 3.678.437 citas en Scopus. 3.500.000, bueno, esa es Dimensions, es que es parecido. 3.074.532 en la web Osayen, pero es que 257.000 en Dialnet Métricas, que lleva nada de tiempo, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí lo que he traído es que vemos las gráficas con las principales publicaciones y podemos mover los años, podemos acotar por años. Cuando acotamos, pues salen distintos resultados. Y lo mismo con cualquiera, ¿eh? No discrimina si es una fuente de un tipo o de otra. Y aquí estamos con lo mismo que decía antes de investigadores. Lo que he hecho así, en este caso ha sido poner, por defecto sale en Scopus, que está María Vallet, que era la que bueno, María Vallet y Nazario Martín, los dos los hemos visto antes, pero si lo ponemos en Google Scholar cambiaría algo, y si lo ponemos en Dialmétricas también, lógicamente. Y en este caso ponemos género mujer y género hombre, en el caso de los investigadores. Y luego ya tengo un apartado muy rápido, que es beta continua. Entonces, decir que hay una nueva página en construcción para individualizar los proyectos, para que tengan una cierta independencia. Cada vez hay nuevos datos, un ejemplo de ellos es Dimension. Dentro de poco habrá más patentes que se podrán incluir, que no solo las españolas. También de manera interna, sobre todo para los bibliotecarios, vamos a tener más facilidad en la edición de datos y errores. Antes era nula y ahora sí que tenemos algunas, o las nuevas opciones que he mostrado de futura carga automática. Hay que enriquecer la colaboración, que tiene determinados condicionantes que sobre todo a los que publican mucho con el extranjero pues no les sale demasiado bien. Y también los especialistas en las distintas disciplinas pues hay que depurarlo un poco, aunque cada vez en el algoritmo entran más elementos. Y luego me gustaría que se supiera al menos que no somos el único portal, o sea, no somos la única universidad que estamos inmersos en esto. Hay algunas, pues he traído algunos ejemplos aquí, no son ni las más grandes, algunas sí, pero Granada, Santiago de Compostela, la Universidad del País Vasco, Salamanca, pero también están a punto Valencia, Alicante. Bueno, hay una serie de universidades que se van sumando, ¿vale? Y luego también no quiero dejar de mostrar un portal en el que se juntan varias de ellas. En este caso hay unas cuantas que son patrocinadoras y hay otras que estamos como participantes, ¿vale? Fijaos, 39.000 investigadores, 1.112.000 publicaciones con estas. Imaginaos si fuera toda España, por ejemplo, ¿no? Y los datos, si antes nosotros teníamos, pues sí, 3 millones, esto creo que son 11 millones, 11.536.000 citas, en Dialnet Métricas 696.000, o la web Science 9 millones. ¿Vale? Y este es un ejemplo, en este caso, claro, no hay ni departamentos, porque cada uno tiene sus departamentos, son disciplinas temáticas, y he tomado las que suelen ser opuestas, digo opuestas en su comportamiento con Dialnet, por ejemplo, ¿no? Derecho y química. De química tiene 308 citas en Dialnet y tiene 1.700.000 en Scopus, mientras que Derecho tiene 4.965 en Scopus y 125.000 en Dialnet Métricas. Bueno, simplemente mostrar la potencialidad que tienen estas herramientas. Y bueno, y esto era lo de los especialistas, pero yo creo que con esto, 2 minutos. Súper ajustado de tiempo, Antonio. Muchas gracias. Tenemos muchas Muchísimas, preguntas. pues no hay preguntas en el chat. Yo creo que se entendía todo perfectamente. Yo te quería dar las gracias porque has una visión súper completa del portal
Y creo que todos a partir de ahora entendemos por qué aparecen unos datos y sobre todo por qué no aparecen otros. Y también has puesto muy de manifiesto, ¿no?, la importancia y la utilidad que tiene el portal como herramienta para encontrar indicadores de calidad que son básicos cuando cualquier investigador se enfrenta a un proceso de evaluación de la actividad investigadora, que muchas veces estamos muy perdidos y no sabemos dónde encontrar esos datos, ¿no? Pues el portal nos los proporciona prácticamente todos. Por ahora no hay ninguna pregunta, Andoni. Si quieres, esperamos un par de minutos. Nos dicen en el chat que muchas gracias, que todo ha estado muy claro. Si Pues me quieres, alegro. esperamos un par de minutitos Sí, por si porque hay alguna pregunta. vale. Y yo, antes de... Nos siguen diciendo que te siguen dando las gracias, que Sí, es muy lo veo, lo interesante. tengo puesto. Vale. He dejado de compartir, lo estoy viendo. Vale, muy bien, Andoni. Yo lo único que les quería comentar a los asistentes al taller, que dentro de este ciclo que estamos haciendo de formación más orientado a PDI, pues va a haber unos talleres muy interesantes que son nuevos, como de gestión de datos de investigación, o otro que nos va a impartir también Andoni junto con Andrés Barrero sobre las posibilidades que nos proporciona la universidad para publicar en abierto, haciendo especial hincapié en los acuerdos transformativos. Así que os invito a uniros y aprender. Mira, ahora ya sí que tienes una pregunta de David Montes. ¿La ves, Andoni? No, la he ido a ver, pero la he Vale, pues perdido. te la leo yo si Sí. quieres. Nos dice David Montes, ¿qué tiene que hacer un nuevo investigador que se incorpora a la UCM para aparecer en el portal? Bueno, en realidad no debería tener que hacer nada. Periódicamente vamos a ver, cuando funcione todo automáticamente no debería hacer nada, será automático, ¿vale? Pero ahora pues debería esperar a que nos enviaran un nuevo listado. Si ve que tarda demasiado, ponerse en contacto con nosotros. O sea, periódicamente no hay una periodicidad así establecida, pero periódicamente nos mandan esos listados. En cualquier caso, si quiere, pues que lo envíe al servicio de investigación y nos dé sus datos. Pero claro, nos tiene que dar los datos relevantes. Quiero decir que nos diga cuál es su facultad, su departamento, el grupo de trabajo que es su correo electrónico y demás. Muy bien, Andoni, gracias. Pues me alegro que todo haya ido. Pues gracias a todos los que habéis asistido también. No sé, me espero. Yo no tengo prisa, pero me espero, sí. Mira, otra pregunta. No necesariamente son los de los últimos 5 años, son los que estaban vigentes. Al principio, cuando se inició el portal bibliométrico, sí que eran los de los últimos 5 años. Ahora, por lo que me ha parecido ver, son otros, pero son los que están vigentes. Relativamente hace poco creo que le he pedido los datos de los, pues si quedan algunos. Ya, bueno, pues es que las publicaciones, es que luego eso es un encaje de bolillos. No le sale ninguna publicación, pues será porque las personas que están en ellos todavía no han publicado. Bueno, a ver, me imagino que si me lo está planteando es porque ya han publicado, pues que no se habrá engarzado todavía con los investigadores. Normalmente, si el proyecto tiene investigadores, esos investigadores son los que aportan las publicaciones. ¿Qué es unificar nuestro nombre? De unificar nuestro nombre, ¿qué significa? Bueno, vamos a ver, yo lo entiendo así. Si unificar nuestro nombre, me imagino que será que hay distintas versiones. Bueno, ahora mismo ya no se puede hacer mucho con lo que ya está publicado. Lo único que se puede hacer en ese sentido es tomar la determinación de que nuestro nombre a partir de determinado momento va a ser de esta manera y una vez que se esté registrado asociar todos los demás.
Tenemos muchísimos casos de investigadores que tienen muchos perfiles que luego se han unificado. En Scopus, si fuera en Scopus, hay una opción que pone algo así como Request Merge que se puede hacer, pero ahora mismo eso sería cuestión de que nos lo consultaras y viéramos cuál es la situación en concreto. También puede ocurrir en Dialnet, ¿eh? En Dialnet también se tienen más de un registro. Andoni, se nos ha quedado una pregunta de Rocío Cuervo. Yo supongo que será ¿cuál hablando de es? los proyectos que si solo figuran los IPs. No, que creo que no, que entiendo que vienen los miembros. Otra cuestión es que no vengan los externos, ¿eh? Eso ya es otra cuestión. Pero juraría que vienen también los que no son IPs. A lo mejor Rocío se refiere a que ese proyecto solo se enlaza al perfil del IP. Del IP. Yo creo que no, ¿eh? Porque si no, además es que eso se va a ver, se va a ver pronto, me imagino, en cuanto ponga la nueva página de proyectos, ahí se va a ver clarísimo. Pero yo entiendo que no, que funciona exactamente igual que las otras. Hay tesis que ya se defendían que ya sí están y otras no. Bueno, eso pasa como con todo, pues las razones pueden ser diversas. Si están en TSEO, no sabemos por qué en TSEO están unas y por qué otras no. ¿Estáis diciendo? En cualquier caso, y si cualquiera tenéis una duda que no os atrevéis ahora a plantear o que no pensáis que no es el momento o lo que fuera, nos escribís y os contestamos, no hay problema. Casi todo normalmente tiene que ver con las identificaciones. Solo nos vemos los 5 años. Más, es que no sé por qué. Pues eso en el propio Dialnet. Lo que pasa es si tienes algo publicado, normalmente te incluirán. Y si el propio Dialnet te permite contactar con ellos y plantearle cuestiones de esas. Y si eres, vamos, me imagino, no sé si eres complutense o no, si eres complutense incluso nos puedes decir a nosotros qué es lo que te sucede. Estoy contestando al que dice a qué dirección se pueden enviar los datos para aparecer como investigador en Dialnet. Andrés Fernando. Como decía, tanto Dialnet como Scopus lo que hacen es cada vez que se introduce un documento nuevo, se tienen que dar los elementos identificativos de ese documento. Pero los elementos identificativos está aparte de la revista, el número de demás, la persona. Entonces, si esa persona lo que hace es contrasta si ya está en la base de datos. Si considera que está, la asocia con uno de los registros que ya hay. Si considera que no está, crea uno nuevo. Y nosotros a veces lo que hacemos es cuando no hay ninguno, pues imaginaos que es un físico que no tienen la tesis doctoral en TSE o lo que fuera, pues nosotros le creamos el registro, le ponemos los identificadores y ya está, pero es solo los menos. Casi siempre pasa en física. Bueno, no sé si, o sea, perdón, en físicas, en ciencias. No sé si eres de ciencias o no. ¿Me estáis diciendo algo o no? No, Vale. A ver qué vais a decir que se oye. es que Pilar tenía problemas para entrar con su micro y estábamos a ver si lo solucionábamos. Vale. Vale, dice Pilar, no sé si lo estoy leyendo, que hay un considerable retraso por parte de la escuela de doctorado, que es la que manda las tesis a TSE. Yo no sé.
Y comenta que también va por facultades, que si son de hace tiempo, escribid por favor a buxiadi@ucm.es, porque es que no consigue activar el micrófono. Vale. Si no hay ninguna pregunta más, yo creo que ya podemos dejar descansar a Andoni. Muy bien. Pues nada, pues que muchísimas os vaya gracias, bien a Andoni. todos y hasta luego. Carpe diem. Carpe diem, eso. Muy bien, Andoni. Muchas gracias Venga, por hasta todo. luego. Hasta la Hasta próxima. luego. Adiós. Hasta luego.